Y hablando de la bula de la misericordia, es importante que podamos saber qué es misericordia. ¿Qué es misericordia? Dice que es la palabra, escuchen, es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Pero también es escuchen, esto es hermoso, dice, es el acto último y supremo con el que Dios acude a nuestro encuentro. Es lo máximo, el amor total de Dios. Inmenso, grande, omnipotente, pues. Ese es el amor de Dios y es el reflejo de la misericordia en una palabra, en misericordia. Pero también es la vía que nos une a Dios y al hombre, porque al abrir el corazón, escuche bien, al abrir el corazón al amor de Dios, a pesar de nuestro pecado, el Señor nos abre sus brazos para abrazarnos, para besarnos. Esa es la misericordia. Le preguntaba a uno de mis hijos, cuando estaba preparando este material, que qué era la misericordia de Dios, o sea, qué es la misericordia. Y él me decía, papá, el amor entrañable, desde dentro. Y es que esa es la misericordia de Dios. Pero también le preguntaba a mi esposa, pero mi esposa sí fue tremendo y muy, muy cierto, ¿no? Y para todos, sobre todo para nosotros los hombres. Ella me decía, Iván, la misericordia es ponerse en los zapatos del otro. Yo le decía, claro, por supuesto, esa es la misericordia, ponernos en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque debemos ponernos en los zapatos de nuestras esposas cuando llega cansada en el trabajo y tiene que seguir trabajando en la casa y necesita de mi ayuda o necesita de la ayuda de nuestros hijos. Al cual nosotros tenemos que acostumbrarlos a hacer este tipo de actividades, de ayudar en la casa, porque de eso también se trata la misericordia, ¿verdad? Acompañar al que está también allí laborando y se desgasta. Eso también es misericordia. Pero también misericordia es, queridos hermanos, cuando un hijo tiene algún problema o tiene alguna dificultad y nosotros como padres, ellos necesitan de nosotros como padres para alentarlos, para poderles entender, para poderlos guiar, para poderlos ayudar a salir adelante en su problema o en su dificultad. Pero no para juzgarlos, ni tampoco para condenarlos, que lamentablemente en muchos casos sucede. Pero la misericordia, queridos hermanos, también es cuando, además de decirle la necesidad a alguien que está allí con una necesidad grande, no es solamente decirle, mira hermano, hermana, tenga fe. No, sino también es acompañarlos, ayudándole, escuchen bien, y aquí empezamos a trabajar con las obras de misericordia, ayudándole materialmente con lo que sea urgente para él. De eso se trata realmente la misericordia. Ahora bien, ¿cómo podemos entender la misericordia? Y hay un pasaje en la Biblia, una historia que Jesús le narra a sus discípulos y también es para nosotros, donde se manifiesta, para mí particularmente, y por eso hoy quiero traer este pasaje bíblico, que es la parábola del hijo pródigo. Muy escuchada, ¿verdad que sí? Pero para mí es el reflejo grande y misericordioso de Dios Padre. Y esta parábola empieza Jesús contarla a sus discípulos. Dice que hay un padre que tiene dos hijos. Y si vemos el contexto, ese padre tiene que ser un padre con mucho poder. Tiene tierras, tiene ganado, tiene todo, absolutamente todo allí dentro de esa hacienda, dentro de ese sitio. Y tiene dos hijos, el mayor, el menor. Y este menor le exige al padre, le dice que le tiene que necesita que la herencia que le pertenece. Y el padre accede a repartir la herencia. Pero pasados unos días, este hijo menor vende todas sus posesiones, vende sus tierras, todo lo que el padre le ha dado, y con el dinero parte a un lugar lejano. Se va de la casa del padre, se aleja de la casa del padre. Y dice, y nos cuenta Jesús en esta parábola, que se gasta todo lo que tiene, se lo gasta en el pecado, en todo lo que tiene que ver con pecado, en prostitutas, en alcohol, en muchos placeres carnales. Y nos cuenta la parábola, sigue Jesús contándonos, que cuando se le acaba ese dinero y pasa una hambruna fuerte por ese país, él tiene que pedir trabajo.
Y nos cuenta que trabajando en el campo con los cochinos, deseaba comerse las algarrobas, pero no lo dejaba. Hasta que reacciona, hasta que dice, pero bueno, estando allí el hombre tirado, ese hijo menor tirado en el barro, en el fango donde están los cochinos, puede reconocer, darse cuenta del error que ha cometido. Y dice, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre lo tengo todo, si en la casa de mi padre hay comida de sobra, no voy a pasar necesidad. Y empieza a hacer su reflexión interior. Iré, me pondré en camino, le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y hace su testamento, sus palabras para decirle a ese Padre. Pero ¿qué sucede, queridos hermanos? Y a este principal punto, es que nos invita precisamente el Papa Francisco, por supuesto, por gracia del Espíritu Santo, para que podamos reconocer nuestra inmundicia, nuestro pecado, nuestra falta, pero más aún, y aquí viene lo más hermoso de esto, de esta historia, de esta parábola. Cuando ese hijo se fue acercando a la casa de su padre, y él lo ve, sale corriendo a su encuentro, y no permite ni siquiera una palabra de su hijo, que él empieza a decirle, Padre, he pecado. Este hombre, este Padre misericordioso lo abraza, lo besa. Este Padre misericordioso le dice, no, vengan, vamos a revestirlo, tráigale sandalias, tráigale un vestido nuevo. Y se alegra porque ese hijo que estaba muerto, dice la palabra, ha vuelto a la vida. Qué grande y misericordioso es Dios con cada uno de nosotros. Y está la otra parte, el hijo mayor. Mis queridos hermanos, hay hijos pródigos que malgastan todo fuera de casa, como este ejemplo. Pero también hay otros pródigos, como el hijo mayor, que lo que tienen todo en casa, pero no saben qué es lo que tienen. Ya volvemos.